Bueno, el objetivo de la racionalización es generalmente eliminar un, un radical dentro del denominador. Espérenme un momento que no he conectado la tableta. Yo sí decía, ¿por qué no arranca esto? Y claro, hay que conectar la tableta. Así de sencillo. Bueno, el objetivo principal de la racionalización es eliminar el radical del denominador. Es decir, nosotros tenemos o vamos a hacer uso de la siguiente propiedad, es decir, a por a es igual a al cuadrado, ¿cierto? Generalmente. Entonces, si tenemos que a es igual a la raíz de b, entonces raíz de b por la raíz de b va a ser igual a la raíz de b elevada al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer uso de esta propiedad de que todo número multiplicado por sí mismo o toda variable multiplicada por sí misma nos va a dar esa misma variable elevada al cuadrado. Eso también se puede hacer con diferentes expresiones. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos que 1 sobre raíz de 27. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el denominador vamos a multiplicar esa expresión por el mismo término, es decir, por raíz de 27, con el objetivo de que quede elevado al cuadrado y se nos elimine el radical en el denominador. Entonces eso va a ser igual a raíz de 27 por raíz de 27 y 1 por raíz de 27. ¿Por qué tenemos que hacerlo en el numerador también? Porque tenemos que aplicar que raíz de 27 sobre raíz de 27 va a ser igual a 1. Entonces nuestra expresión nosotros la podemos multiplicar por 1 y a su vez esto puede ser igual a raíz de 27 sobre raíz de 27. Entonces aplicando la propiedad que esbozamos ahí en el inicio, tenemos que esto va a ser igual a raíz de 27 sobre raíz de 27 elevado al cuadrado. Entonces, como ustedes saben, se elimina el radical. ¿Por qué se elimina? Porque eso es lo mismo que expresar que 27 está elevado al cuadrado sobre 2. Y 2 sobre 2 es igual a 1. Entonces eso es igual a 27 elevado a la 1. Entonces nos queda que raíz de 27 sobre
se cancela el radical con el exponente y nos queda el 27 solo. Entonces, esta es una de las formas que tenemos para poder trabajar con los radicales en el denominador. Vamos a ver otro ejemplo en el que tenemos que raíz de 3 sobre raíz de 2. Entonces vamos a eliminar ese raíz de 2 que está en el denominador, vamos a multiplicar. Entonces raíz de 3 por raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2. Entonces eso va a ser igual a raíz de 2 al cuadrado. Y en el numerador vamos a aplicar la propiedad de que si tienen el mismo exponente, podemos multiplicar los valores que tenemos adentro del radical. Entonces eso es igual a 3 por 2, por lo que nuestro resultado va a ser raíz de 6 sobre 2. ¿Sí? Se nos cancelan los exponentes, entonces ahí tenemos ya nuestro resultado. Muchachos, dudas, inquietudes hasta aquí. Puede suceder que quede una raíz. Es lo más lógico. ¿Y por qué el objetivo es eliminar el denominador? Porque generalmente hay raíces que pueden ser iguales a 0, entonces lo que se busca es eliminarla del denominador para que nos desaparezca esa indeterminación. Entonces esto lo vamos a aplicar cuando veamos en cálculo, veamos los límites. Entonces para que lo tengan en cuenta y lo repasen para cuando vayan a estar en cálculo. Listo. ¿Cómo? Sí. Puede quedar también un radical en el denominador, pero lo que se busca es que si tiene una variable, esa variable al reemplazarse por un valor que sea 0, no vaya a afectar, bueno, no vaya a quedar indeterminado. ¿Sí? No es una camisa de fuerza de que siempre debe ser eliminado el radical ahí, porque hay veces en que nos va a quedar el radical en el denominador y nosotros ya no podríamos hacer más nada. Entonces, o entraríamos... ¿Cómo? Sí, sí, ahora lo vamos a trabajar. Ahí tengo varios ejemplos y hay uno que puede ser que se aplique el proceso y da el mismo resultado, se aplica el proceso y da el mismo resultado y así. Entonces, pues nos da ahí indeterminado en ciertos casos. Entonces tenemos que 1 sobre raíz de x más 1. Entonces, hacemos la misma operación. Vamos a multiplicar por ese valor que tenemos en el denominador. Entonces tenemos raíz de x más 1 por raíz de x más 1. Y arriba nos queda que 1 por
raíz de x más 1. Entonces, eso es igual a todo lo que tenemos en el denominador, raíz de x más 1 elevado al cuadrado, y arriba tenemos raíz de x más 1. Entonces, cancelamos los radicales y nos queda raíz de x más 1 y x más 1 en el denominador. ¿Sí? En este ejercicio también hemos logrado el objetivo, que es de cancelar el radical en el denominador. ¿Dudas? ¿Cómo vamos hasta aquí? Es fácil, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar a ver otro ejercicio. Tenemos que x en el numerador está siendo dividida por raíz cuarta de 27x al cuadrado. Entonces ya no es una raíz cuadrada la que tenemos ahí, sino una raíz cuarta. Entonces lo que hacemos, ahí nosotros podemos reexpresar ese 27 como 3 elevado a la 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces vamos a multiplicar ese valor. Entonces tenemos x raíz cuarta de 3 elevado a la 3 por x a la 2. Entonces vamos a buscar un valor que en ese 3 elevado a la 3 nos vaya a dar un 3 elevado a la 4. Y en x nos quede elevada también a la 4. Para multiplicar toda la expresión por ese valor. Entonces ya no va a ser el mismo que trabajamos en los ejercicios anteriores, sino que vamos a buscar que ese exponente que está dentro del radical nos quede elevado a la 4. Entonces sería, debe ser el mismo radical, es decir, si está elevado a la 4 debe ser elevado a la 4. Y vamos a multiplicar a 3 elevado a la 1 y a x elevado a la 2. Lo mismo en el numerador, tenemos 3 elevado a la 1 por x elevado a la 2. Entonces al multiplicar 3 a la 3 por 3 a la 1 nos va a dar 3 a la 4. Y x al cuadrado por x al cuadrado nos va a quedar x a la 4. Entonces esto va a ser igual a x que multiplica a raíz cuarta de 3 elevado a la 1 por x a la 2. Y abajo nos va a quedar que raíz cuarta de 3 elevado a la 3 por x a la 2, todo esto por raíz de 3 elevado a la 1 x a la 2. Listo, entonces nos queda que x
multiplica la raíz cuarta de 3 a la 1, x a la 2, todo esto sobre, nos queda que podemos colocar todo dentro del radical y nos queda que 3 elevado a la 3 por 3 elevado a la 1 por x al cuadrado por x al cuadrado. ¿Sí? Por las leyes de los exponentes que ya hemos visto. Entonces raíz cuarta nos queda que los valores de la misma base, que tienen la misma base y diferentes exponentes, al multiplicarse se suman los exponentes. Entonces nos queda que 3 elevado a la 4 y x elevado a la 4. Arriba nos queda x que multiplica a raíz cuarta de 3x al cuadrado. Entonces eso va a ser igual a x por raíz cuarta de 3x al cuadrado, y abajo nos queda que se cancelan los exponentes, entonces nos queda con el radical, entonces nos queda que es 3x. Y con eso hemos logrado nuestro objetivo. Tenemos x en el numerador y x en el denominador, por lo que podemos simplificar. Entonces nos queda raíz cuarta de 3x al cuadrado sobre 3. Y ese es nuestro resultado. ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir subiendo el nivel. Sí. Uno que quede en raíz. Uno que quede en raíz. Vamos a ver si tenemos uno que quede en raíz. Uno que quede en raíz. No. Vamos a ver acá. No. Vamos a ver este. Tampoco. No. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. No, en este momento no tengo uno que quede con raíz, pero me sembraste la duda. A ver si es. Pues si no se logra el objetivo en ese caso. Pero vamos a hacer ejercicios de todos los casos posibles que tenemos, y en este vamos a aplicar el factor conjugado. ¿Alguien ha escuchado de la conjugada? La multiplicación por la conjugada. Bueno, el factor conjugado. ¿Ustedes se acuerdan de un producto notable que dice que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a la multiplicación de a más b por a menos b? ¿Sí lo recuerdan? Ok, esa es una diferencia de cuadrados. Así se conoce. Entonces, con eso vamos a trabajar estos ejercicios.
Espérenme que estoy arreglando acá algo en el computador. Bueno, seguimos. Entonces tenemos la diferencia de cuadrado, entonces vamos a apropiarnos de este producto notable para aplicarlo en racionalización. Entonces veamos. Entonces, todos los ejercicios que hemos trabajado hasta ahora, solamente hay un valor que está todo incluido dentro del radical, pero hay ejercicios en los que hay una diferencia en los que alguno de los dos tiene radical y el otro no. Entonces tenemos que raíz de x, aquí tenemos 2 menos raíz de x. Entonces tenemos una diferencia entre dos valores. Uno tiene radical, el otro no tiene radical. Entonces nos vamos a apropiar de este concepto de la diferencia de cuadrados para nosotros poder aplicarlo y poder despejar ese radical que está dentro de la expresión del denominador. Entonces lo vamos a multiplicar por la conjugada. Nosotros aquí tenemos que este 2 va a ser a y este raíz de x va a ser b. Y lo vamos a asociar, perdón, con este. Y lo vamos a asociar con este factor que tenemos acá, que es el que tiene el valor negativo. Si fuera positivo, entonces tomaríamos este valor y lo multiplicamos por el otro. Es decir, vamos a multiplicarlo por el factor conjugado de esa expresión. Si es negativo, entonces lo multiplicamos por el valor positivo. Y si es al contrario, hacemos la multiplicación por el factor negativo, que tiene el signo menos en la expresión. Entonces, vamos a multiplicar por el conjugado. Entonces nos queda que b. Esto lo multiplicamos por 2 más raíz de x, 2 más raíz de x. Entonces, en el denominador tenemos toda esta expresión que está acá. ¿Sí? Ahí la tenemos. Solo que hay que encerrarla entre paréntesis. Y entonces nos queda que raíz de x multiplica a 2 más raíz de x. Y en el denominador nos queda entonces 2 menos raíz de x que multiplica a 2 más raíz de x. Entonces ya tenemos nuestra diferencia de cuadrados expresada en el denominador. Entonces simplemente reemplazamos por el valor de a y de b elevado al cuadrado. Entonces nos queda que eso es igual a al cuadrado, pero a es 2, es decir, 2 al cuadrado, menos b al cuadrado, y b es raíz de x, y arriba nos queda lo mismo, raíz de x que multiplica a 2 más raíz de x. ¿Sí? Nos quedan ambas expresiones elevadas al cuadrado. Sí, ahí me alcancé a percatar. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Este 2 está eliminando este radical y este 2 que está acá va a elevarse al cuadrado. Entonces nos queda que esto va a ser igual a raíz de x que multiplica a 2 más raíz de x sobre 2 por 2, 4, menos x. Entonces ahí nosotros ya tenemos nuestro resultado.
o lo más importante, que hemos cumplido con el objetivo que teníamos. Ahí nosotros podríamos decir que multiplicamos raíz de x, entonces 2 raíz de x más raíz de x por raíz de x, nos queda raíz de x al cuadrado, o que también se puede expresar el exponente dentro del radical. Se puede colocar entre paréntesis y afuera, y también se puede colocar dentro del radical. Y nos queda acá 4 menos x. Entonces nuestro resultado final va a ser 2 raíz de x más x sobre 4x. 4 menos x. Entonces ya ahí nosotros no podemos hacer más nada. Nuestro resultado final es este. ¿Sí? Hemos aplicado entonces la diferencia de cuadrados. Sencillo, ¿cierto? Vamos a hacer otro ejercicio donde aplicamos este método. Tenemos que x menos 2 sobre raíz de x al cuadrado menos 4. Bueno, en este no se aplica el conjugado. Este no es como el primero en el que aplicamos la multiplicación del mismo valor. Entonces raíz de x al cuadrado menos 4 raíz de x al cuadrado menos 4. Entonces nos queda que x menos 2 multiplica a raíz de x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 4 elevado a la 2 sobre 2. ¿Sí? Es lo mismo que escribir raíz de x al cuadrado menos 4 elevado a la 2. Entonces esto es igual a x menos 2 que multiplica a raíz de x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 4. Podemos factorizar el denominador y nos queda que x menos 2 que multiplica raíz de x al cuadrado menos 4, todo esto dividido por tenemos x, tenemos, bueno, esa es una diferencia de cuadrados, entonces nos queda que es 2. X menos 2 por x más 2. Y tenemos en el numerador la misma expresión, por lo que simplemente cancelamos. Entonces eso va a ser igual a raíz de x al cuadrado menos 4 sobre x más 2. Y con eso ya tenemos nuestro resultado final. ¿Dónde sale qué? Esto.
Bueno, aquí tenemos x al cuadrado menos 4. Esa es una diferencia de cuadrados. Entonces la diferencia de cuadrados va a ser igual a x menos, o sea, la raíz del primer término menos la raíz del segundo término, que es 2, multiplicado por la raíz del primer término más la raíz del segundo término. Si nosotros multiplicamos esto, nos da que x por x nos da x al cuadrado. Y x por 2 nos da menos, perdón, x por 2 nos da 2x positivo. Y luego multiplicamos menos 2 por x, nos queda menos 2x. Y 2 por 2, 4. Menos por más da menos. Entonces tenemos que eso es igual a x al cuadrado. Esto se cancela, 2x menos 2x nos da 0 y nos queda menos 4. ¿Sí? Entonces esto es igual a esto. Y es lo mismo que aplicamos acá arriba. Lo que explicábamos acá, que es nuestra aquí diferencia de cuadrados. Esto es lo que aplicamos acá. Bueno, vamos a hacer... ¿Sí? Ok. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Entonces nos queda que x menos 1 sobre raíz de x más 1 menos raíz de x menos 1. ¿Listo? Entonces nosotros aquí también podemos aplicar la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque tenemos la resta de a menos b y podemos aplicarlo multiplicándola por el conjugado. Entonces nos va a quedar que el conjugado, al multiplicarlo por su conjugado, bueno, vamos a identificar que a es igual a raíz de x más 1 y b va a ser igual a raíz de x menos 1. Entonces lo aplicamos acá, entonces nos queda que raíz de x más 1 menos raíz de x menos 1 lo vamos a multiplicar por su conjugado. Entonces nos queda que aquí x menos 1. Su conjugado va a ser los dos términos, es decir, a más b. Es decir, raíz de x más 1 más raíz de x menos 1. Y en el denominador lo mismo, en el numerador lo mismo. Entonces sería raíz de x más 1 más raíz de x menos 1. Y cerramos paréntesis. Listo, entonces ese es nuestro conjugado. Y ahora sí podemos decir que a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces en el numerador nos queda que x menos 1 que multiplica a raíz de x más 1
más raíz de x menos 1. Y en el denominador nos queda la multiplicación. Bueno, ya nos queda que el término a elevado al cuadrado y el término b elevado al cuadrado. Entonces nos queda que a al cuadrado, que es raíz de x más 1, menos b al cuadrado, que en este caso es raíz de x menos 1. Se eliminan los radicales con los exponentes, entonces nos queda que x menos 1 que multiplica raíz de x más 1 más raíz de x menos 1. Y en el denominador entonces se cancela, entonces nos queda que x más 1 menos, este menos está influyendo en los signos de los elementos que están dentro del paréntesis, entonces nos queda menos x y menos por menos más 1. Entonces nos queda menos x más 1. Entonces resolvemos. Y el numerador nos queda igual, x menos 1 que multiplica raíz de x más 1 más raíz de x menos 1. Cerramos paréntesis y tenemos que x menos x es 0 y 1 más 1 es 2. Entonces ese es nuestro resultado final. ¿Cómo lo ven? Ahí hemos aplicado nuestro conjugado nuevamente. Sí. Sí, la verdad sí son un poquito más complicados. Vamos a ver uno que es el papá de este. Vamos a ver cómo nos da, porque ya no vamos a usar la diferencia de cuadrados, sino la diferencia de cubos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces vamos a tener que... Vamos a ver el conjugado. Pero con diferencia de cubos. Entonces si hacemos memoria tenemos que el producto notable a la 3 menos b a la 3 va a ser igual a menos b que multiplica a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. ¿Sí? Este es un producto notable que también ya lo hemos visto en diferentes ocasiones. Entonces vamos a ver un ejercicio donde lo aplicamos. Entonces está
tenemos x más 8 que multiplica a x menos 8. Y en el denominador tenemos raíz cúbica de x menos raíz cúbica de 8. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro ejercicio planteado. Entonces en el numerador vemos que es una diferencia de cuadrados, mientras que en el denominador sí tenemos un radical que es 1/3 y no podemos trabajarlo con la diferencia de cuadrados, sino con una diferencia de cubos. Entonces lo que vamos a hacer es asociar esta diferencia de cubos que hemos expresado aquí con los términos que tenemos en el denominador. Entonces nosotros podemos afirmar que a va a ser igual a raíz cúbica de x, ¿cierto? Y b va a ser igual a raíz cúbica de 8, ¿cierto? Entonces ya ahora solo nos resta asociar esos valores dentro de la diferencia de cubos. Entonces si nosotros tenemos que a elevado a la 3, entonces va a ser como a es raíz cúbica de x elevado a la 3 menos b a la 3, pero b es raíz cúbica de 8 elevado a la 3 va a ser igual a a menos b, es decir, la multiplicación de las raíces cúbicas, la resta de las raíces cúbicas. Entonces tenemos que a es raíz cúbica de x, entonces aquí tenemos que a va a ser raíz cúbica de x menos b, que es raíz cúbica de 8. Y todo esto multiplica a estos tres términos que están acá. Entonces, que sería a elevado al cuadrado, pero a es raíz cúbica de x, entonces tenemos que raíz cúbica de x elevada al cuadrado más a por b más la multiplicación de a por b. Entonces nos queda que raíz cúbica de x por raíz cúbica de 8. Y nos falta el último término, que es más b al cuadrado, que es raíz cúbica de 8. Tenemos raíz cúbica de 8 elevada al cuadrado. Y cerramos corchete. Entonces ahí tenemos expresado nuestra diferencia de cubos y, como sabemos, en nuestro denominador tenemos el término que está aquí. Entonces solamente este término que está aquí lo tenemos que multiplicar por este que está aquí, que va a ser su conjugado. Al multiplicarlo por este nos va a dar este resultado, que nos da que se cancelan las raíces cúbicas, que es lo que estamos buscando en nuestro denominador. Listo, entonces tenemos que a nuestro denominador y numerador lo vamos a multiplicar por toda esta expresión.
Entonces el ejercicio nos queda que x más 8 que multiplica a x menos 8, todo esto sobre raíz cúbica de x menos raíz cúbica de 8, lo vamos a multiplicar por su conjugado, que es raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x que multiplica raíz cúbica de 8 más raíz cúbica de 8 elevada al cuadrado. Cerramos corchetes y lo mismo en el numerador. Entonces, raíz cúbica de x elevado al cuadrado más raíz cúbica de x por raíz cúbica de 8 más raíz cúbica de 8 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos la multiplicación de los términos por su conjugado. Listo, entonces al tener la multiplicación, nosotros vamos a obtener este resultado que tenemos aquí, que es x elevado a la 3 sobre 3 menos 8 elevado a la 3 sobre 3. Se cancelan los exponentes y nos queda solo x menos 8. Entonces tenemos que x más 8 que multiplica a x menos 8 y todo esto a su vez multiplica a raíz cúbica de x al cuadrado más, tienen el mismo exponente, entonces sería raíz cúbica de 8x más 8 al cuadrado es 64, entonces nos queda raíz cúbica de 64 y en el denominador simplemente nos va a quedar x menos 8. Tenemos x menos 8 como factor en el numerador, por lo que se cancela con el x menos 8 en el denominador. Entonces sería x más 8, se cancelan este y este, nos queda raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de 8x más raíz cúbica de 64. ¿Sí? Con eso tenemos nuestro resultado.